El presidente Boric metió la cuchara en la discusión respecto al CAE. Defendió el proyecto de ley que envió al Congreso el año 2024 y criticó el cobro agresivo ordenado por el actual gobierno a través de la Tesorería General de la República. Acá estamos para comentarlo. Y yo quiero hablar de tres aristas particulares del debate. Arista 1, la responsabilidad política o no del Frente Amplio respecto a sus propios votantes. Segundo, ¿cuál sería mi solución a todo este entuerto y por qué no me gusta la propuesta del presidente Boric? Y finalmente, una especulación respecto a cuáles serán los costos políticos que pagarán las dirigencias frente amplistas por haber incumplido la promesa de condonar el CAE. Primero partamos con lo más básico. La promesa se incumplió. Porque hay algunos diciendo, no, si el gobierno cumplió porque el gobierno mandó un proyecto de ley. No. Lo que tú estás alegando no es que cumpliste tu obligación. No es que cumpliste tu promesa. Lo que tú estás alegando es que incumpliste tu promesa, pero tienes un eximente de responsabilidad. Es decir, hay circunstancias externas a tu control que impidieron que cumplieras tu promesa y por lo tanto no te podemos reprochar el haberla incumplido. Eso es lo que estás alegando. Y tu eximente de responsabilidad es que no tenías mayoría parlamentaria. Entonces ahora tenemos que disectar aquello para ver si es un argumento no aceptable. Lo primero que tenemos que preguntarnos es por qué no tenían mayoría parlamentaria. Eh, y entonces tenemos que preguntarnos si es que acaso el Frente Amplio no pudo haber hecho más en la elección parlamentaria de noviembre del 2021, que coincidió con la primera vuelta presidencial. Y tendremos que preguntarnos si acaso no hubo un problema político en que muchos electores solo aparecieron en la segunda vuelta para votar contra Kast y no aparecieron en la primera vuelta para que el Frente Amplio tuviese una mayoría parlamentaria. Y ahí tenemos que preguntarnos, por ejemplo, qué tan buena idea fue ponerle piso a charlatanas como Karina Oliva. Pero supongamos, como hace muchos Boric lovers, que en realidad esto no es culpa del Frente Amplio, es culpa del facho pobre ignorante que no tiene educación cívica, que no fue a votar en la elección de noviembre. Se farriaron la mayoría parlamentaria para nuestro gran líder, Gabriel Boric. Aceptemos esa premisa. No es culpa del Frente Amplio no haber tenido mayoría parlamentaria. Ya. ¿Se podría haber hecho más sin la mayoría parlamentaria? Y yo creo que sí, que pudiste haber negociado mejores condiciones. Tuviste, pudiste haber hecho, como dije en el video anterior, haber dicho ya, ok, vamos a condonarle a los deudores que están más cagados, vamos a mandar un proyecto de ley en ese sentido, o pudiste haber sido más creativo cuando vino el fallo de la Corte Suprema en el 2022 respecto a que las ISAPRES tendrían que devolverle a los afiliados, le pudiste haber dicho a la derecha, ok, nosotros vamos a salvar a las ISAPRES, pero tú me tenés que apañar a algunos deudores CAE. Habían elementos. O tú pudiste haber mandado el proyecto de condonación del CAE, un proyecto de condonación del CAE parcial, no sé, en mayo del 2022 para poner a la derecha entre la espada y la pared en pleno proceso electoral del plebiscito de salida de la primera convención. Habían posibilidades para negociar, creo yo. Pero supongamos que no podías negociar porque la derecha se iba a cerrar de todos modos. Entonces acá ya no sería culpa del gran líder Gabriel Boric, sería culpa de la derecha fascista. La maldita derecha fascista que no quiere aliviar a los deudores CAE. Entonces, en esa hipótesis, nosotros tendríamos que preguntarnos,
Oye, pero si tú tienes a la derecha fascista impidiendo que se ayude al pueblo, ¿no acaso deberías estar en condiciones de gestionar políticamente aquello y traspasarle los costos a dicha derecha fascista para que esta derecha fascista pague costos electorales? Y de este modo, viene la elección parlamentaria del 2025, viene la elección presidencial del 2025 y tú la ganas porque le pasaste los costos políticos de oponerse a un proyecto que ayudaba al pueblo. Y ahí entonces tú vas a decir, no, pero es que no se podía, porque resulta que la prensa fascista atacó sin piedad a nuestro gran líder Gabriel Boric. Entonces, no hubo mayoría parlamentaria por culpa del facho pobre sin educación cívica. No se pudo negociar porque no había cómo negociar con la derecha fascista y después no se pudieron pasar los respectivos costos políticos porque hubo un asedio mediático del imperialismo contra el pobre presidente Gabriel Boric. No, Gabriel Boric es un personaje de la tragedia griega, weón, donde quiere ayudar al pueblo, pero puta la weá, no se puede. Dicho eso, entonces, teniendo a la prensa fascista, a la derecha obstruccionista, al facho pobre sin educación cívica, entonces no se debieron haber tenido más resguardo respecto a la viabilidad de condonar universalmente el CAE y no se debió haber actuado de manera más responsable con la propia base social. Bueno, eh, si me preguntan a mí dónde está el cuello de botella de todo este asunto, yo creo que es todas las anteriores. O sea, yo creo que el Frente Amplio debió tener mayoría parlamentaria, a lo menos mayoría, cuando me refiero a mayoría parlamentaria me refiero a que el voto bisagra sea la democracia cristiana. No era una mayoría parlamentaria propiamente tal, pero debiste haber estado en una posición donde tú te podías entender con la democracia cristiana para tener la mayoría absoluta en ambas cámaras y que eso no se hizo porque no manejaste bien el, la situación política de ese tiempo. Además, creo que pudiste haber negociado mejores condiciones para los deudores más afectados. Probablemente los deudores que tenían un mejor pasar económico no iban a haber condiciones políticas para ayudarlos a todos, para ayudar a los más privilegiados, solamente iba a poder ayudar a los que estaban más cagados. Y además creo que también es tu responsabilidad no haber podido pasar los costos políticos si es que no te apañaron en tu agenda. Y no hiciste, no lograste hacer nada de eso. Sin embargo, donde yo sí creo le voy a prestar piso al actual gobierno, o sea, a Boric y al Frente Amplio, es que creo que es injusto señalar de que Boric promulgó la ley que está usando Tesorería General de la República para embargar las cuentas corrientes de los deudores CAE. Y si bien eso es estrictamente cierto, yo tras haber estudiado un poco la legislación y sin ser especialista en materias tributarias, y esto lo tengo que recalcar, esto no es un consejo profesional, no se les vaya a ocurrir interpretar lo que yo estoy diciendo como un consejo profesional porque yo no me dedico al área de defensa de deudores, habiendo dejado esto absolutamente claro. Yo creo que en la discusión jurídica los que tienen razón son los deudores del CAE. Creo que si tú la ley la interpretas de manera literal, efectivamente no corresponde que se cobren los créditos, los créditos, el crédito del aval del Estado, el crédito con aval del Estado, mediante las atribuciones agresivas que está usando Tesorería General de la República. Creo que si tú haces una interpretación holística, como más armónica del sentido de la ley de Tesorería General de la República y de las funciones que tiene Tesorería General de la República, en ese sentido,
creo que sí se debería interpretar que Tesorería General de la República puede embargar esas cuentas corrientes de la manera en que lo hizo. Sin embargo, dado que acá estamos hablando de derechos fundamentales, y el derecho de propiedad es un derecho fundamental, creo yo que acá tiene que primar la interpretación literal, no la interpretación armónica holística. ¿Por qué esto es relevante? Porque yo creo que no es justo decirle a Gabriel Boric, oye, tú debiste prever que cuando estabas haciendo una ley, Tesorería General de la República se iba a sacar una interpretación súper laxa de esa ley de su atribución y que después los tribunales de justicia iban a fallar a favor de, de Tesorería. Entonces como que ya le estamos pidiendo demasiado al Frente Amplio y creo que eso no es razonable exigirle aquello. Así que al menos yo a lo que es ese argumento yo no lo comparto. Ya, entonces eso es lo que yo pienso de la responsabilidad política del Frente Amplio. Sin embargo, lo que yo piense o no piense del Frente Amplio da lo mismo porque yo nunca he sido Frente Amplista. Lo que importa es lo que piensan los Frente Amplistas de su gobierno. Pero paréntesis, vamos a volver a eso al final del video. Ya, entonces primera parte del video lista. Quiero hablar ahora de el CAE propiamente tal, el tema más técnico. Bueno, entonces, ¿cuál es el problema que tenemos? Vamos describiendo el problema que tenemos. El problema que tenemos ya lo he descrito en múltiples videos que no le hará daño describirlo una vez más. Tenemos un problema político y un problema económico. El problema político es que la élite chilena le dijo a la clase media emergente, cabros, vayan a la universidad, endeúdense, tomen un crédito y después ustedes con su título profesional ganarán mucha plata y con esa mucha plata me podrán pagar el crédito y todos seremos felices. En estricto rigor le pagarán el crédito al banco, ya, no al fisco. Pero después si el deudor deja de pagar, entonces ahí entra el fisco. Ya. Ese es el problema político. Resultó ser después que esa promesa que hizo la élite política, que no es una promesa que está escrita en el papel, es una promesa política, no es un contrato entre privados, es un pacto social, no se cumplió. Entonces tú tienes a mucha gente enojada. Y hay gente, alguna gente de derecha que quiere fingir que esto es un problema entre privados y que no existe ningún problema político que tengas a toda la clase media emergente emputecida porque la dejaste con una mochila de deuda y no consiguieron los empleos que esperaban conseguir tras egresar de la universidad. Como si no hubiésemos tenido un estallido social, como si no hubiese irrumpido una fuerza política por fuera en torno a esa demanda. Siguen como, pero es que si ellos se endeudaron, ellos deberían pagar. Bueno, el mundo, a lo mejor el mundo no es como a ti te gustaría que es, el mundo es como es. Y esta es la situación política que tenemos. Tenemos un problema político. La clase media emergente está enojada. Y como la clase media emergente estuvo enojada, hizo vista gorda cuando quedó la zorra en el estallido social, cosa que ya a la derecha parece habérselo olvidado. Bueno, la cosa es que ya el problema político no solo es un problema político, también es derechamente un problema económico, porque resulta que estas personas no están pagando el CAE, algunos incluso pudiendo pagarlo dicen, no lo voy a pagar. Entonces, lo que pasa a ser un problema político también pasa a ser un problema económico. Entonces, ahora estamos métale déficit fiscal. Y eso requiere una solución. Ya. ¿Cuál es la solución del gobierno de Cast? No lo sabemos todavía. Es la solución. Hay una ambigüedad respecto a cómo Cast quiere resolver el problema. Porque lo que está haciendo en este momento es que le está cobrando solo a algunos. Solo le está cobrando a, no sé si los que ganan más de 3 millones y medio, creo que les tocó vaciamiento de cuenta, los que ganan entre 1,5 millones y 3 millones y medio tienen que ir a repactar, el resto por ahí está esperando qué es lo que le depara el destino. Bueno, en estos momentos
lo que está haciendo el gobierno de Kast es solo cobrarle a un puñado de deudores CAE perdonazo de facto para el resto. Eso es lo que está haciendo Kast. Después a lo mejor el perdonazo de facto no corre y les empiezan a cobrar a esos deudores. Vamos a ver qué pasa si le empiezan a cobrar a esos deudores. Ahí a lo mejor tenemos round 2 de estallido. Entonces ahí tendrá que proceder con mucho cuidado el gobierno de Kast. Ya. Entonces es importante dejar en claro que el gobierno de Kast no está ejecutando el CAE tal como está diseñado hace 20 años. No, lo que está haciendo el gobierno de Kast es haciendo un perdonazo de facto, al menos en este momento. Ya. Entonces vamos a la solución del FES, que muchos de ustedes ponen sus esperanzas en el FES y me dicen, pero Álvaro, ¿por qué no te gusta el FES? ¿Por qué estás en contra de que la gente sea feliz con el FES? Bueno, ¿qué es lo que propone el FES? O lo que propuso el FES en su momento, aunque sigue, creo que sigue ahí dando vuelta en el Senado. Ya. Lo primero que hace el FES es condonar parcialmente el CAE. O sea, una condonación total para los más, digo decir, pobres, empobrecidos, y una condonación parcial para los que tienen un buen pasar. Eso es lo primero que hace el proyecto del FES que envió Gabriel Boric al Congreso Nacional. Entonces, parece que acá solo están pasando cosas buenas hasta ahora. Lo segundo que hace, punto 2, es mantener la gratuidad para los deciles 1 a 6. Bien. Lo tercero que hace es definir un impuesto a los graduados por 20 años para los deciles del 7 al 10. ¿Qué significa un impuesto a los graduados? Un impuesto a los graduados significa que tú egresas, aunque creo que es un impuesto al semestre más bien, pero ya llamémoslo impuesto a los graduados. Tú te titulas y después, durante los próximos 20 años, tienes que pasarle el 8% de tu sueldo al fisco. Eso es el impuesto a los graduados. Y hay una cuarta característica de este impuesto a los graduados, que es que si tú, este impuesto a los graduados es voluntario. Es decir, tú puedes zafar de este, tú puedes decir, no sabes qué, yo pago mi arancel y entonces a mí después no me cobran impuesto a los graduados. Entonces el impuesto a los graduados no es para los 4 deciles más ricos, sino es simplemente, en realidad en la práctica podríamos decir como los más pobres de los 4 deciles más ricos, porque los más ricos de los 4 deciles más ricos van a evitar este impuesto a los graduados. Algunos de ustedes se están pasando de listo y no quieren admitir que esto es un impuesto. Entonces le ponen retribución. Ya, weón, pongámosle retribución a la weá. Ya, retribución. A los 4 deciles más ricos retribuirán. 5. Todo esto sin incrementar déficit fiscal. Entonces vamos repasando. 1. Condonación total para los más cagados. Condonación parcial para los que les fue mejor. Decae. 2. Se mantiene la gratuidad del 1 al 6. Decir. 3. Impuesto a los graduados voluntario. En realidad, impuesto a los graduados voluntarios es para los que tienen plata, porque los que no tienen tanta plata van a tener que tomar el impuesto a los graduados. O perdón, la retribución. La retribución, si no es un impuesto, es una retribución. Ya, la retribución. Retribución, ya. Todo esto sin déficit fiscal. Entonces, ¿qué es lo que logra esto? Vamos viendo, logra hartas cosas que son políticamente convenientes. Primero, condonas CAE. Incluso a los deudores CAE con mayor situación económica les llega un cariño.
Entonces, cuando va la gente que votó por el Frente Amplio, dicen, bien, valió la pena votar por el Frente Amplio. Incluso los que tienen más plata van a decir como, ya, mira, podría haber sido universal, pero ya, bueno, el Boris no tenía mayoría parlamentaria, igual me tocó condonación del CAE parcial. ¡Viva presidente Boric! Gracias, presidente Boric. Ya. Logra eso, uno. Dos, logra mantener la gratuidad del 1 al 6, lo cual es esencial porque políticamente, porque si tú le dijeras ahora a los 6 deciles más pobres como, oigan, cabro, ustedes ya no van a tener gratuidad, ahora van a tener impuesto a los graduados, eso sería, no, eso sería imposible para la izquierda retroceder a derechos sociales de Mami Bachelet. O sea, incluso ya ni siquiera creo que Johannes Kaiser lo propone, entonces menos lo va a proponer la izquierda. Tercero, y acá viene el problema, la retribución, ya llamémosle retribución, la retribución a los graduados, el Fondo de Educación Superior. Para que, fíjate tú, que entonces, ¿qué es lo que hace el impuesto a los graduados? El impuesto a los graduados dice que si te va bien, pagas FES y si te va mal, no pagas FES. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? A los hueones que les fue bien, que son de los 4 deciles, que de su origen socioeconómico, de los 4 deciles más ricos, y que no pudieron pagarse su propia herencia. O sea, es una submuestra de la población, es la submuestra de la submuestra, porque no son todos los 4 deciles más ricos, son los hueones que no pudieron pagar su propio arancel. Esos hueones tendrán que pagar su carrera, la carrera de los hueones del decil 7 al decil 9 que se metieron en este sistema y que no les fue bien profesionalmente, y además tendrán que pagar la condonación del CAE. O sea, weón, tendrán que pagar su carrera, la carrera del weón del decil 7 al decil 9 que no le fue tan bien, y tendrán que pagar la condonación. Entonces, como ustedes pueden ver, yo creo que estamos en condiciones de decir que no estamos haciendo mierda a los hueones del decil 7 al decil 9, porque el hueón del decil 10 no se va a meter a esta hueá de retribución y ese hueón va a encontrar la manera de pagar su propio arancel. Entonces, el FES se hace cagar a los hueones del decil 7 al decil 9 que tengan éxito profesional, porque los que no tengan éxito profesional quedan fuera. Ya. ¿Y por qué esto es políticamente conveniente? Porque en estos momentos en que estoy hablando yo ante ustedes, ese hueón del decil 7 al decil 9 no se ha enterado que lo van a hacer mierda. Se va a dar cuenta que lo están haciendo cagar el 2040. El 2040 ese hueón va a decir, oye, pero hueón, yo ya pagué mi carrera y me quedan 12 años de FES y no tengo cómo salir de esta huevada. Y voy a tener que pagarle 12 años más al fisco cuando hay un weón que gana lo mismo que yo que no paga nada. Toda la carga de financiar esta weá es para mí. Y ahí tú vas a tener un problema político. Entonces lo que pasa es que lo que algunos de ustedes me están pidiendo es que yo no hable de esto del 2040. Que me haga el weón. Bueno, vas a tener un problema con hacerte cagar al weón. Entonces, si tú te estás haciendo cagar al weón del decil 7 al decil 9 que le tuvo éxito profesional, porque ese weón también va a tener que pagar la condonación del CAE, vas a generar incentivos. Entonces ya tienes un problema político, porque ese weón va a estar emputecido contigo y se va a dar cuenta que lo cagaron. Todavía no se ha dado cuenta. ¿Por qué no se ha dado cuenta? Porque nadie ha comunicado esto, no lo va a comunicar la misma izquierda y la misma derecha dijo, ya sabéis que esta weá no vale la pena. Filo, weón. Ya. Bueno, entonces acá empiezan los problemas. Primero, este weón podría intentar judicializar el asunto y declarar que acá se está vulnerando el artículo 19, numeral 20 de la Constitución Política de la República, de que acá ya es un impuesto abiertamente injusto. Si ustedes me preguntan a mí, en mi calidad de abogado, yo creo que es inconstitucional el FES.
Pero conociendo a Chilito, yo me imagino que los ministros del TC serían los hueones, con que inconstitucional. O sea, si ya se están haciendo los hueones con el cobro de Tesorería General de la República, también se van a hacer los hueones con esto. Van a aceptar la explicación que hayan pera de que esto no es un impuesto cuando claramente lo es. Y van a decir, ah, es que no es un impuesto, entonces no aplica el artículo 19 numeral 20 de la Constitución. Pero aún así, podría, no sé, uno nunca sabe, esta judicialización es exitosa, puede cambiar el clima emocional de aquí al 2035 y resulta, weón, que quedaste con un forado fiscal enorme. Porque los buenos que te iban a cubrir la weá ganaron judicialmente evitar aquello. Esa es una de los problemas que puedes tener. El segundo problema que puedes tener es que estás incentivando a la informalidad. Es decir, este sujeto de SIL 7 a 9 puede empezar a decir como, oye, pero en realidad no me conviene tener un trabajo de 8:30 a 6 de la tarde en una oficina, weón, porque ahí me van a retener el 8% del sueldo, mejor voy a tener mis clientes y qué sé yo, probablemente el 2040 van a aceptar, va a estar más desformalizada aún el mundo laboral, entonces los weones pueden idear mecanismos de informalidad para evadir parte de su 8%. Entonces, en ese momento pasas también a tener un problema económico más forado fiscal. Y finalmente está también la otro problema, porque yo me estoy poniendo en el caso de hueones que ya están en el club selecto de los hueones que cagaron, que, que son los hueones que firmaron este impuesto a los graduados. También puede que empiecen mecanismos para evitar ser, entrar a este impuesto de los graduados. Por ejemplo, por ejemplo, un mecanismo posible sería que hayan universidades como, no sé, la Universidad de los Andes, que le diga como, mira, a ver, mira, weón, ven para acá, ya. Págame un tercio del arancel y 2 tercios del arancel yo te los presto y después tú me los devolví y esta weá te conviene más que el FES. Y ahí sí que ya cagamos, po, weón, porque resulta que nadie financia la weá. Entonces, por qué el gobierno de Boric presentó esta weá? La razón por la cual presentó esta weá era porque tenía que esconder de alguna manera la condonación del CAE para los deudores que tuvieron mejor pasar. Porque si el proyecto fuese con carga a impuestos generales, la derecha hubiese dicho, ah, tú quieres que la señora que se gana la vida haciendo el aseo le pague la condonación del CAE a un weón que fue de vacaciones a Europa y no pagó su CAE. Y ante eso la izquierda no iba a tener que decir, la crítica era demasiado fácil, entonces dijimos ya, oye, weón, metamos esta weá, escondámosla por aquí. Así que por eso es una mala idea el FES. ¿Cuál sería mi solución? Mi solución sería sincerar la weá, tengamos gratuidad. Filo, tengamos gratuidad en la educación superior y esto lo pagamos con un aumento en el impuesto de la renta para el 25% más rico de Chile. Entonces, uno de cada 4 chilenos tendrán que pagar la cuenta de la gratuidad, es decir, una gratuidad que probablemente los va a beneficiar a ellos mismos. Y también tendremos que en la acreditación apretar un poco más a las universidades para que estas universidades demuestren que efectivamente los estudiantes están rindiendo. Entonces, de esta manera tú indirectamente estarías achicando el monto de las carreras que tienes que financiar porque a mediano plazo, si tu acreditación funciona como debería funcionar, algunas universidades tendrían más dificultades para retener los estudiantes y qué sé yo. Ya. Eso es lo que yo creo que se debería hacer. Ahora, mi idea es arcoíris y unicornios políticos, porque tiene tres grandes problemas. Mi idea,
La primera es que requiere que la CNA efectivamente logra apretar. Y hoy día la CNA vale callampa. ¿Qué es lo que hace la CNA? Dice, ya, muy bien, ¿cuántos metros cuadrados tiene la universidad y cuántos doctorados hay? Oh, hay muchos metros cuadrados. Oh, hay muchos doctorados. Muy bien, acreditación. Y a nadie le importa, weón, si los estudiantes están aprendiendo o no. Pico esa weá. ¿A quién le importa? Lo que importa es que hay muchos metros cuadrados. Y hay muchos doctores. Ya. No, weón. ¿Para qué te traje sistema de acreditación, weón? Y conozco del sistema de acreditación, weón. Así que lo estudié. Estoy hablando con absoluta responsabilidad, weón. Y no me porque algunos de ustedes me van a decir que piden empleabilidad, sí, pero la empleabilidad, weón, se la piden, weón, a 5 universidades, weón, y esas 5 universidades tienen empleabilidad, no necesariamente porque son buenas universidades, sino porque, weón, evidentemente los buenos que salen de la Chile y la Católica, weón, van a encontrar pega igual, weón, aunque no hayan aprendido ni una mierda en el pregrado. Así que no, la CNA, entonces tendríamos que hacer que la CNA funcionara efectivamente y no fuese la weá de ahora una especie que ahora la CNA funciona más bien como una entidad de arquitectura, weón, de contar metros cuadrados, weón, y de contabilidad de doctores. Ya, entonces está ese problema técnico. Pero también está el problema político de, de que acá, weón, te estáis cagando a la clase media alta, le estáis diciendo ya, weón, paga más impuestos. Oh, weón, qué impopular esa weá. Pero no solo está ese problema, weón. Le estás diciendo a la clase media, a la clase media emergente, le estáis diciendo, oye, ojo, weón, que ahora en la universidad te van a apretar de verdad, y eso puede llevar a que hayan estudiantes que entren en primer año y que después no logren rendir y tengan que desertar y eso gente y eso va a generar un problema de frustración y eso también lo vaya a tener que gestionar. Entonces está complejo, pero eso es lo técnicamente correcto. Y yo sé que hay gente que ahora está, probablemente algunos están sorprendidos de que yo esté defendiendo la gratuidad. Eh, Sobre todo a algunos auditores de derecha. Yo a esos auditores les diría como, weón, tu gobierno no está siendo capaz de cobrar estamos peleando, llevemos, no sé, se deben 100 créditos y lo que estamos discutiendo es el cobro de 20. Porque respecto a los otros 80, Quirós está diciendo que no se va a meter. Entonces, lo que está pasando ahora es que esos 80 créditos los tenemos que pagar entre todos. Entonces, cuando la señora Juanita, que no es profesional, que es más bien clase media baja, va a comprar pan, tiene que pagar todos esos créditos que no se están pagando. A mí me parece más justo que sinceremos la weá y que esa weá no la pague la señora Juanita cuando pague pan, que esa weá la pague el 25% más rico del país mediante impuesto a la renta. Entonces, sinceremos la weá. No hay condiciones políticas para condonar para cobrar esos créditos, entonces no es justo que entre todo el país se reparta la carga de pagar esa weá, creo que es más justo que esa carga se reparta solo en el 25% más rico de Chile. Y paren, por favor, paren con el humo, weón, de que podéis financiar, weón, un Estado social sólido solo, weón, con impuestos a los súper ricos, weón. Ya. Eso es, pues. Pero no me vengan a decir, weón, que el FES es una buena idea, es una idea como el pico, weón. Lo que pasa, lo que pasa es que es políticamente hábil porque para entender por qué es como el pico hay que cranearse un poquito. Y cuando uno no quiere cranearse un poquito porque uno quiere estar, izquierda, izquierda, odio a la derecha, no tiene ganas de cranearse un poquito y quiere creer que es tan fácil como que podemos condonar el CAE sin aumentar déficit fiscal y sin que haya ningún otro problema. Y que el único problema que nos evita eso es la maldad de la derecha. Qué conveniente ese relato, pero no, 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 no es así. Ya. Consecuencias políticas del Frente Amplio. Y esta weá ya la he dicho, weón. Puta. Semana por medio estoy diciendo esta weá, pero digámoslo una vez más. Ya. A ver.
Evidentemente, el Frente Amplio le está diciendo a su base social, es que la derecha no quiso, es que la derecha no quiso, el FES es la raja y la derecha no quiso. Y bueno, probablemente eso es lo que será un relato exitoso para mantener a los más creyentes y a los más fervientes en el bando, ¿no? Ya. Em, Sin embargo, como he dicho en otros videos, no es que el weón que le están cobrando el CAE de manera agresiva va a decir como, ah, Boris, te odio, ahora voy a votar por la derecha. No, pues si la derecha es la que lo está haciendo mierda. Boris simplemente fue incapaz de protegerlo de la derecha, pero no se va a cambiar por eso de Boric a la derecha, no, no tiene sentido. Sin embargo, esta persona va a probablemente seguir ahí en la izquierda. Y va a decir, como ya, y va a seguir votando por el Frente Amplio, qué sé yo, pero esta persona va a estar decepcionada y desmoralizada a la política. Entonces ya ha tenido un problema, porque ya no va a querer militar, ya no va a querer como discutir, oye, votan por el Frente Amplio, él nomás va a votar por el Frente Amplio, y entonces vaya a tener poca mística en tu proyecto político, porque vas a tener desmoralizada a tu propia gente. Y esta desmoralización abre ventanas para eventuales impugnadores, ¿no? Ya, y acá yo veo cuatro alternativas, porque una cosa es que se mantenga el status quo de desmoralización y decepción de la base social del Frente Amplio, es decir, van a ir a votar con pena el 2029 por Boric. Hay cuatro alternativas posibles que vale la pena discutir. La A es la de el reordenamiento doctrinario. Yo he dicho en reiteradas ocasiones que no veo posible de que el Frente Amplio se reordene doctrinariamente. ¿Por qué? Porque si lo hacen se va a quebrar la coalición electoral que tienen. El 30% de Boric mantiene gente que en realidad está feliz con el bacheletismo neoliberal con ahí con gratuidad, y ya hay otra gente que quiere algo mucho más radical que eso. Y precisamente ese 30% funciona con esa ambigüedad, que no queda muy claro cuál de los dos bandos estás eligiendo y si llegas a elegir un bando, se te quiebra la coalición. No habrá reordenamiento doctrinario. No al menos Gabriel Boric, porque a lo mejor pueden que haya actores que tengan interés en quebrar esa coalición. Pero Gabriel Boric, Giorgio Jackson y ese núcleo cercano, Gonzalo Vinter, Emilia Schneider, Gael Yomas, Toti Orellana, ellos no quieren quebrar la coalición. ¿Quién podría querer quebrar la coalición? Por ejemplo, Tomás Bodanovich podría querer quebrar la coalición, aislar a la izquierda más radical y ir decididamente a hablarle al centro sin enlace desde su punto de vista de la izquierda radical. Entonces tú también podrías tener un reordenamiento personal. Es decir, el Frente Amplio deja de confiar en Boris, demasiado ambiguo, mejor vámonos con Tomás Bodanovich y que filo, bueno, que haya un 5% a la izquierda que esté huellando por fuera. Ya. Esta es la alternativa B entonces. Sin embargo, yo creo que el único liderazgo que está en condiciones de iniciar un asalto por dentro del mismo Frente Amplio es Tomás Bodanovich. Y cuando digo en condiciones, digo que tiene algún grado de viabilidad que no sé si la tenga. Porque si Bodanovich hace este asalto y este asalto fracasa, cagó. Nunca más va a pasar de ser alcalde. Porque cuando él haga el asalto, ¿cómo lo haría? No sé, una entrevista en la tercera y diría, Boric se tiene que hacer responsable de no haber condenado el CAE, el weón manejó la situación políticamente como el pico. ¡Pum! Titular. Y ahí, ¿qué va a pasar? Comentarios en Instagram.
Boric no hizo nada porque la derecha fascista no lo dejó hacer nada. Estoy tan decepcionada de ti, Tomás. Yo, Tomás, te bancaba, pero ahora veo que estás haciéndole el juego a la derecha y la weá de Instagram está pa, 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 pa. Y Tomás Bodanovich es un weón inteligente y sabe que es exactamente lo que ocurriría si el weón diese esa entrevista en la tercera. Entonces lo único que le queda a Tomás Bodanovich es esperar de que los mismos votantes de la izquierda del Frente Amplio, solos, ellos mismos, cuando Pelao Isixson les pregunte, oye weón, ¿qué weá queréis, por quién queréis votar? Esos weones digan Tomás Bodanovich, Tomás Bodanovich, Tomás Bodanovich, y después chucha, salió la encuesta Cadem, 13% Tomás Bodanovich, 5% Gabriel Boric. Pero yo no veo que eso pase. Entonces tenemos que ahora discutir la alternativa C. La alternativa C es que desde otras expresiones que se reivindican de izquierda vayan por esos votantes decepcionados porque no les condonaron el CAE. Y ahí yo tengo una lista, weón, y no veo nada. Ya, primero el Partido Comunista. El Partido Comunista está muy añejo, muy upside, no mueve más que un puñado de, de votos, más allá de que tenga buenos liderazgos como Camila Vallejo y Annette Jara, pero son liderazgos que no, que son liderazgos que funcionan precisamente por su subordinación al Frente Amplio porque Daniel Jadwe hoy día está bastante aislado en el mapa político. Entonces el Partido Comunista no está en condiciones de hacer un asalto por izquierda al Frente Amplio diciéndole como, bueno, ustedes son unos pencas, son unos blandengues, vamos por la gratuidad. Toledo y Mundaca, esa expresión política yo la veo muy verde. Creo que Toledo y Mundaca son dos grandes políticos, pero creo que son políticos que se mueven a nivel regional y comunal respectivamente. No los veo con capacidad de proponer algo a nivel país. No veo que tengan personal de partida, insisto en el punto, bueno, es que ustedes piensan que esta weá no importa, pero a ver, voy a ser súper claro, weón, lo voy a explicitar. Cualquier huevada de izquierda que no sea claramente antichavista es una weá que está condenada al fracaso. Lo único que puedes lograr siendo chavista y de izquierda es ponerse el vagón de cola de los cuicos progres. Entonces, cuando Boris sea presidente, los mejores cargos los tendrán ellos y puede que te llegue una seremía por ahí, un ministerio por acá, pero el chavismo es un lastre demasiado grande. Lo que pasa es que ustedes no lo quieren aceptar. Bueno, no lo acepten, seguirán siendo el vagón de cola de los cuicos del Frente Amplio. Ya, entonces lo que nos queda ahí por ahí es actores nuevos, que ahora nosotros no estamos vislumbrando. ¿Quiénes? No lo veo. Lo que, por ejemplo, incluso los actores que yo veo, no sé, pues la Confech no puede estar más subordinada ideológicamente al Frente Amplio. Entonces, ¿quién? La letra C no le... De hecho, si tú me preguntas a mí, ahora que hemos visto la letra A, la letra B, la letra C, lo que yo le veo más viabilidad, la manera en que Boric podría cagar, es que solo el votante frente amplista, ellos mismos empiecen a pedir a Tomás Bodanovich, sin que Tomás Bodanovich tenga que impugnar agresivamente a Boric, porque si Tomás Bodanovich impugna agresivamente a Boric, estos huevones van a decir, ñe, 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 ya. Y esta está la opción D, que es que llegue un outsider ya por fuera del espectro izquierda y derecha a tratar de acumular políticamente y eso nos llega naturalmente a doña Pamela Giles, don Franco Parisi y ese mundillo del partido de la gente. Y cuál es el problema que tiene y ese mundillo, yo, no, yo insisto en este punto, no los veo con mucha capacidad de penetrar tanto en lo que es la izquierda. ¿Por qué? Porque hay un historial emotivo de idealización de lo que fueron las movilizaciones de la década del 2010 y esto y la otro y la lucha y algunos todavía siguen pegados con Allende y la Unidad Popular y la weá y Pamela Giles y Franco Parisi no dialogan con ese mundo. A mí me da la impresión de que ya Franco Parisi creció lo que podía crecer
en el electorado apruebista. Sin embargo, yo creo que la amenaza, el principal problema que pueden tener los dirigentes frente amplistas es que del 30 queden al 20, porque 5 se fueron para Toledo y Bundaca y otros 5 se fueron para Franco Parisi y Papelón se quedaron debajo de la segunda vuelta. Ese sí creo que es un riesgo que ellos podrían correr. Entonces, estimada audiencia, ustedes que quieren ver correr sangre frente amplista, algunos de ustedes, a lo mejor algunos de ustedes quieren aferrarse a que Boric y Jackson y compañía tengan la hegemonía de la izquierda. Yo creo que las dos vías por las cuales las dirigencias frente amplistas podrían tener problema es una, que la gente espontáneamente pida el liderazgo a Tomás Bodanovich, y la otra dos es que entre Toledo, Mundaca por un lado y París y por el otro le hagan un sándwich y ahí cada uno le quita un 5 y ahí se fueron a la mierda porque ahí 30 es la raja, estás en segunda vuelta con posición expectante de ganar, 20 volviste al 2017, volviste al tercer lugar. Así que eso, pues, estimada audiencia, esas son mis impresiones. Creo que este es el video más largo que he subido en este canal. Pero esto amerita, porque si no, es que ya todos los videos me van a preguntar la weá del puto Fez en los comentarios. Ya, ahí di mi versión al respecto. Creo que era importante dejarlo claro y también proponer mi solución, que es derechamente gratuidad universal en la educación superior, subir el impuesto a la renta al 25% más rico del país y también que la acreditación sea una acreditación de verdad y no simplemente una weá de contar cuántos metros cuadrados y cuántos doctores tienen las universidades. Eso pues, que estén bien. Adiós, chao, suscríbanse a mi canal, lean mi blog, link ahí está en la descripción de este video y eso pues, que estén bien, adiós.